tierra que es mi linda nación. Para hablarnos de política exterior y respeto a la soberanía, con ustedes, Christopher Landó. Hola, CIPAC México. Siento mucho que no haya podido viajar a México para estar con ustedes en este gran evento. Desde hace mucho lo estaba esperando con ansias. Sin embargo, cuando primero me invitaron aquí, mi respuesta inmediata fue: tengo un problema. Yo tengo ideas muy claras sobre la política en mi propio país. Y una de esas ideas es que no debemos andar diciéndole al resto del mundo qué hacer en sus países. Una de las máximas virtudes humanas es la humildad. Y eso es cierto tanto en las relaciones entre naciones que en las relaciones entre personas. Durante mi gestión como embajador, siempre traté de mantenerme alejado de la política interna mexicana. No era mi trabajo apoyar al gobierno mexicano ni oponerme al gobierno mexicano. Ese es el derecho de los mexicanos. Al contrario, yo veía mi trabajo como la representación de los intereses de mi propio país, al trabajar con mexicanos de todos puntos de vista políticos, dentro y fuera del gobierno, para impulsar la prosperidad y la seguridad en ambos lados de nuestra frontera compartida. Los organizadores entonces me contestaron: ¿por qué no hablas de eso? Y acepté. A mi juicio, una política exterior eficaz es aquella que reconoce y respeta la soberanía de todas las naciones. En mi país, esta visión se remonta a nuestro primer y más ilustre presidente, George Washington. Antes de dejar la presidencia, emitió un mensaje de despedida, resumiendo las lecciones de muchos años en la vida pública para guiar a futuras generaciones en nuestro joven país. Les invito a leerlo. Es breve y sabio. El mensaje básico de Washington es que Estados Unidos debe proteger celosamente su propia soberanía, y la mejor manera de hacerlo es respetando la soberanía de otras naciones. Él llama a la influencia extranjera, abro comillas, uno de los enemigos más nefastos de un gobierno republicano, cierro comillas, y explica que existe el peligro no solo de desarrollar una duradera enemistad hacia otro país, sino también de desarrollar un duradero vínculo con otro país. Dice que la mejor manera de que Estados Unidos influya en el mundo es por su ejemplo. El presidente Ronald Reagan, quien de casualidad habló en la primera reunión del CIPAC en Washington en 1974, lo expresó perfectamente. Abro comillas: la base de una política exterior firme y basada en principios es aquella que toma el mundo tal como es y busca cambiarlo mediante el liderazgo y el ejemplo, no por la arenga, el acoso o las ilusiones. Cierro comillas. Nunca he entendido por qué es polémico que Estados Unidos siga una política exterior que se denomine America First. Me parece obvio que un líder político debe priorizar los intereses de su propio país. No sorprende que los líderes de Estados Unidos pongan America First, los líderes de México pongan México First, etc. Poner los intereses de su propio país primero no implica ninguna falta de respeto por otros países. Al contrario, una persona que respeta la soberanía de su propio país es exactamente el tipo de persona que respeta la soberanía de otros países. Dicho de otra manera, ¿se espera que un líder que no defiende la soberanía de su propio país respete la soberanía de otros? Por supuesto que no. Como embajador, encontré que los mexicanos entendían este mensaje sencillo. Cuando llegué, descubrí lo que creía que era una narrativa falsa e injusta de que construir un muro fronterizo entre nuestros países era racista, xenófobo e insultante para los mexicanos. Pero cuando describí el muro en términos de protección de nuestra propia soberanía nacional, no encontraba desacuerdo. Expliqué que estábamos construyendo el muro en nuestro lado de la frontera para hacer cumplir nuestras propias leyes sobre quién podía ingresar a nuestro país, que de otro modo seríamos incapaces de hacer cumplir.
Así como se justifica que una persona construya un muro en su propia casa para protegerse, también se justifica un país. Me parece que la mayoría de los mexicanos, como la mayoría de estadounidenses y la mayoría de personas en cualquier país, entienden que la esencia de la soberanía nacional es el derecho de un país a controlar sus propias fronteras. Sin fronteras, no hay país. Cada país ocupa un espacio geográfico definido, desde uno pequeño como Andorra o San Marino, hasta uno muy grande como Rusia, Canadá o Brasil. Pero no importa cuán grande o pequeño sea el país, siempre está definido por sus fronteras. Un país que pierde el control de sus fronteras deja de ser un país. Reconocer que un país es soberano dentro de sus propias fronteras también implica reconocer que no es soberano fuera de sus fronteras. Desafortunadamente, pero como era de esperarse, muchas de las mismas personas que no entendían la necesidad de proteger nuestra propia soberanía, tampoco entienden la necesidad de respetar la soberanía de otros países. Quieren impulsar su propia agenda política en todo el mundo. En nuestra era, los desafíos a la soberanía nacional no provienen solo de otros países, sino de organizaciones multilaterales que se han creado para promover todo tipo de nobles objetivos. No tengo nada en contra de que los países trabajen juntos para idear soluciones a los problemas que no se pueden resolver por sí solas y establecer reglas comunes que promuevan la prosperidad general. Pero nunca debemos olvidar que estas organizaciones son los sirvientes de los estados nacionales soberanos y no sus amos. Me preguntaron en una conferencia el otro día, ¿cómo podríamos aprovechar los lazos comerciales existentes en América del Norte para aumentar la integración política, siguiendo el modelo de la Unión Europea? Está muy de moda en tales conferencias alabar a las organizaciones multilaterales y supranacionales. Creo que sorprendí y horroricé a los concurrentes al contestar que me parecía una idea terrible, aparte de ser totalmente imposible en la práctica, dadas las profundas diferencias históricas, sociales, culturales y económicas entre Estados Unidos, Canadá y México. Además, me parece que otorgar responsabilidades políticas a organismos multilaterales presenta una profunda amenaza a la democracia. Cuando dije hace algunos minutos que un país se define por sus fronteras, creo que eso es particularmente cierto en el caso de una democracia. Básicamente, el ciudadano de una democracia entra en un pacto social que dice, estoy de acuerdo en acatar las reglas impuestas por una mayoría democrática de esta comunidad política y estoy dispuesto a hacerlo porque tengo más en común con ellos que no. Habrán momentos en que su lado gane y momentos en que su lado pierda, pero lo acepta como el precio de pertenecer a esa comunidad. No veo cómo se extiende efectivamente la democracia más allá de las fronteras nacionales, donde el ciudadano podría verse gobernado por reglas impuestas por personas que no forman parte de su comunidad política. No nos debe sorprender que las organizaciones transnacionales como la Unión Europea se caractericen más por la burocracia que por la democracia. La democracia muere cuando los pueblos libres rinden su soberanía nacional a burócratas sin obligación de rendir cuentas a nadie. Esa es la lección básica del Brexit y creo que es lo último que deberíamos de anhelar para nuestro propio hemisferio. Otra vez, vuelvo a los presidentes Washington y Reagan para reafirmar mi convicción de que la mejor forma de liderar es por el ejemplo y no por la fuerza. No creo que sea correcto ni efectivo tratar de imponer nuestros valores a otros pueblos. ¿Existirá mejor ejemplo al respecto que la fallida experiencia estadounidense en Afganistán? Lo que comenzó como una respuesta justificada a un ataque terrorista en nuestro territorio se convirtió en un extenso ejercicio de construcción nacional que duró 20 años y abarcó mandatos presidenciales de ambos principales partidos políticos. Después de la pérdida de muchas vidas estadounidenses y miles de millones de dólares, estamos justo donde empezamos,
con los talibanes en el poder, ahora armados con miles de millones de dólares de nuestro equipo militar abandonado. Y lo impactante es que no hemos tenido una seria rendición de cuentas por esta catástrofe. Que yo sepa, no se ha despedido ni a una sola persona de nuestro gobierno y ningún líder de nuestras élites políticas, diplomáticas o militares ha tomado responsabilidad por el desastre. Más bien, acaban de pasar todos a la próxima crisis internacional para comenzar un diálogo sobre cómo Estados Unidos debería enredarse ahí. Permítanme ser claro, no estoy llamando al aislacionismo. Más bien, estoy pidiendo un compromiso basado en el interés propio mutuo. Para dar un ejemplo concreto, permítanme hablar sobre la cooperación entre Estados Unidos y México en temas de seguridad, especialmente el narcotráfico. Durante muchos años, nuestros países han estado atrapados en un punto muerto en el que cada país culpa al otro. Nuestros líderes políticos en Washington dicen que México no está haciendo lo suficiente para detener el flujo de drogas hacia nuestro país, mientras que sus contrapartes en la Ciudad de México responden que Washington no está haciendo lo suficiente para bajar la demanda para tales drogas en nuestro país y el flujo de armas y dinero a través de nuestra frontera. Ambos lados obviamente tienen razón, pero durante casi 50 años la situación se ha ido empeorando. Esto es totalmente inaceptable. Priorizar la soberanía nacional no es una excusa para desconectarse de otros países. El narcotráfico y la delincuencia organizada son excelentes ejemplos de problemas que un país no puede resolver por sí mismo, como los piratas de antaño. Cada país debe comprometerse a tomar medidas concretas para abordar el problema dentro de su propio territorio soberano, incluso si está convencido de que el otro país necesita hacer más. Nosotros nos comprometemos a hacer esto si ustedes se comprometen a hacer aquello. México podría regular mejor los precursores químicos para fabricar fentanilo y Estados Unidos podría atacar las redes del contrabando de armas dentro de nuestro territorio. Nosotros respetamos su soberanía, ustedes respetan la nuestra, pero nos necesitamos los unos a los otros para ejercer nuestros poderes soberanos de manera mutuamente beneficiosa. De lo contrario, seguiremos hablando de estos temas durante los próximos 50 años. Permítanme concluir donde empecé. Soy firme creyente en la soberanía nacional y veo el respeto por la soberanía de mi propio país y por la soberanía de sus países como la base para la paz y la prosperidad en nuestra región. Pero defender la soberanía nacional no es incompatible con extender la mano a gente de otros países y aprender de ellos. Por eso estamos todos aquí. CPAC, gracias por la invitación y gracias a todos por su atención.